Terapias de Dios, un encuentro con el Creador. Capítulo 15. Cumple tu deber con alegría donde quiera que estés. A comienzos del año 2012 me sentía triste y preocupada. No deseaba volver a trabajar en la institución educativa de la zona rural, institución donde me nombré. Los otros profesores que se habían nombrado conmigo ya habían sido reasignados. Yo sentía que Dios me había abandonado. Tenía una lucha muy grande en mi interior. Se sabe que los hijos de Dios deben cumplir su deber donde Él los mande. Pero para mí era muy difícil trabajar en ese lugar. Para conseguir un poco de agua tenía que caminar aproximadamente 25 minutos hasta llegar al río. Recogía el agua en 2 pequeños baldes y regresaba. El tiempo que empleaba en el camino de regreso era aún mayor debido a las paradas que hacía por el peso de los baldes. Luego hacía reposar el agua para que se asiente la tierra y recién podía utilizarla. Éramos el potaje de los zancudos. A partir de las 6 de la tarde mataba zancudos de 5 en 5, sin exagerar. Los izangos, diminutos organismos que están en el pasto y se pegan en la piel, especialmente en las axilas y alrededor de la zona genital, que si no se quitan de la piel, generan escozor que te puede irritar la piel de tanto rascar, y es más, no permite ni dormir. Los viajes en bote no eran muy agradables. Viajábamos en medio de cerdos, vacas, pescados, papayas, plátanos. Aún con tal incomodidad, para mí no era un problema. El problema era permanecer de pie 2 a 3 horas esperando que un botero se dignara a recogernos. Si nos recogían en un bote con tolva, me sentía más contenta, pero si era un bote sencillo, tenía que estar preparada para soportar los ardientes rayos del sol, aproximadamente por 2 horas. Asimismo, cuando había tormenta, el pavor de que el bote se voltee o hunda se unía al miedo de no saber nadar. Siempre llevaba puesto mi chaleco salvavidas. No teníamos un lugar adecuado donde vivir. Adaptamos y arreglamos una casa pequeña, pero a pesar de ello, no había forma de evitar la entrada de insectos y otros animales como las temibles ratas. Las enfermeras, los médicos y policías, cuando son enviados a trabajar a una zona rural, les dan por lo menos un lugar donde vivir. Fue duro darme cuenta que al docente le mandan sin importarle a nadie las condiciones en las que tenga que subsistir. ¿Por qué tanta desconsideración con las personas que tienen que educar al pueblo?, me pregunté. No sabía cuánto tiempo más tendría que pasar por esas circunstancias difíciles. Solo quería que terminen pronto. Mi deseo era que me reasignen a otra escuela de la ciudad. Mis oraciones se concentraban en decir: Señor, ayúdame a salir de esta escuela. Eran oraciones llenas de egoísmo. ¿Quieres que me quede en la escuela rural?, pregunté al Señor. Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, me respondió, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y ¿quién lo impedirá? Y mi mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Isaías 14, 24 al 27. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Tu voluntad es la mejor. En ese tiempo escuché la historia de un hombre que le estaba pidiendo a Dios algo similar que yo. Señor, sácame de aquí, clamaba. El Señor le escuchó cuando dejó de quejarse, aceptó la voluntad de Dios y empezó a trabajar ayudando a las personas que tenía a su alrededor. Después de escuchar esta historia, comprendí que Dios quería que trabaje con dedicación en el lugar que me había colocado. Pedí perdón por todas mis quejas.
Esta vez mi oración se enfocaba en pedir que me ayude a realizar con alegría mi trabajo y aceptar su voluntad. Las circunstancias no eran muy favorables, pero Dios mismo me había puesto allí. Un día desperté de un sueño en el cual se me decía que quedaba excedente en mi plaza de trabajo. Carmen, amiga de Luchas, me dijo, he soñado que te ibas a trabajar a otro colegio. Lourdes, otra querida amiga, me dijo, te soñé que te movilizas en moto por calles empistadas. Estos sueños parecían darme la esperanza de que trabajaría en otro lugar, por más que mi deseo era tan difícil. Por otro lado, yo quería mucho a los chicos con los que trabajaba y por ello me sentía confundida. ¿Por qué Dios mandaba estos sueños? Creo que Dios quería que trabaje allí con alegría, sin perder la esperanza. Dios también quería darme la seguridad de que iba a salir victoriosa de esta batalla, al igual como se la dio a Gedeón. Gedeón era el elegido por Dios para liberar al pueblo de Israel de la opresión madianita, y él temblaba por la lucha del día siguiente. Entonces escuchó a un soldado madianita relatar un sueño a su compañero. He aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campo de Madián y llegaba a las tiendas y las hería de tal manera que caían y las trastornaba de arriba abajo y las tiendas caían. El otro le contestó, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campo. Gedeón reconoció que Dios estaba hablando por medio de los sueños que escuchó del soldado madianita. A los hombres que mandaba les dijo, levantaos, que Jehová ha entregado el campo de Madián en vuestras manos. Debido a los sueños, comprendí que solo debía esperar y hacer lo que Dios me indique. A mediados del mes de abril llegó una supervisión a la institución educativa. Ante la poca cantidad de estudiantes en el nivel secundaria, concluyeron que un docente debería salir. El profesor que debió salir era el de Ciencias Sociales, pero él no quería salir del pueblo. Me dio lugar a mí. Estaba maravillada por las cosas que hace Dios. Es casi imposible que a un profesor le guste trabajar por el río, pero le gusta trabajar por la zona rural y no quería salir de allí. Ese mismo día hicimos un acta en el cual se me declaraba excedente y pedían mi reubicación. Tenía el acta de mi excedencia en mi mano. Tenía que hacer las gestiones para mi reubicación. Uno de los problemas que estábamos enfrentando los profesores de mi especialidad era que no había plazas en la ciudad, así que yo no sabía dónde Dios querría que vaya ahora. Temblaba al pensar que me mandaría más lejos. En un primer momento, en la Dirección Regional de Educación, me informaron que no había plazas cercanas, todas estaban lejos. Sin embargo, luego me dijeron, vamos a ver si es que en esta institución educativa que están en creación hay plaza para ti. Empezó a leer la resolución de creación de una nueva institución educativa. Esta institución tenía profesor de comunicación, matemática, ciencias sociales, educación física, pero faltaba de mi especialidad. Estaba feliz porque además esta institución estaba ubicada a 2 cuadras de mi casa. Eso era obra de Dios Todopoderoso. Parece que cuando cumplimos nuestro deber con alegría, aceptando la voluntad de Dios, Él puede obrar y lo hace de maneras maravillosas. ¿Cuándo dejaremos de vivir quejándonos? La alegría es un deber. Deuteronomio 16:15, Filipenses 4:4, 1 Tesalonicenses 5:16.
Jesús quería que sus discípulos sean completamente felices, pero ¿cómo podemos estar felices? Lo principal es tener fe en el amo del universo, dando gracias por todo, cumpliendo lo que Él nos ha encomendado con mucho entusiasmo. El resto Él lo hará.